Tú, el de la fregona. Sube aquí y haznos un pequeño espectáculo. La voz de Tyler Rhodes resonó sobre el tatami su cinturón negro, brillando bajo las luces fluorescentes. Entrecerró los ojos con una sonrisa burlona. Apuesto a que nunca has visto una pelea de verdad en tu vida. ¿Verdad, Grant Miller? Se detuvo a mitad de la pasada y levantó la vista lentamente. A sus 42 años, llevaba solo 3 semanas trabajando como conserje en el Rose City Dojo de Portland. Normalmente venía cuando las clases ya habían terminado, cuando solo el zumbido de la aspiradora y el olor del limpiador de suelos le hacían compañía. Pero aquel jueves por la noche, la clase avanzada seguía en sesión. «No quiero molestarlos», dijo en voz baja y tranquila el sensei Tyler Grant. Se inclinó de nuevo y frotó una mancha rebelde. «Solo quiero terminar para que puedan continuar». Tyler estalló en una carcajada lo bastante fuerte como para que todos la oyeran. «Miren eso. Está tan asustado que ni siquiera se atreve a pisar el tatami». 8 alumnos rieron con incomodidad. Algunos se miraron de reojo con inquietud, pero nadie se atrevió a hablar. Lo que Tyler no sabía era que el hombre que sostenía la fregona llevaba 20 años intentando olvidar quién era en realidad. 20 años desde el día en que se alejó del ring tras un accidente que lo cambió todo. Un secreto tan profundo que ni siquiera su hija de 10 años lo había escuchado jamás. «Vamos, hombre», provocó Tyler, pavoneándose más cerca con la misma sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los recién llegados. «Solo una demostración ligera. Apuesto a que ni siquiera conoces una postura básica de guardia. Deja que mis alumnos vean la diferencia entre un artista marcial y un conserje». Algo se removió en el pecho de Grant, como un músculo dormido que despierta tras un largo descanso. Sus ojos se encontraron con los de Tyler. Y por un instante fugaz, algo pasó entre ellos, lo suficiente para que el instructor más joven dudara y diera un leve paso atrás, sin entender por qué. «Es solo una demostración educativa», dijo Tyler ahora con un tinte menos seguro en la voz. «Nada serio, solo para mostrarles a los novatos por qué respetamos las artes marciales». Grant dejó el cubo en el suelo y se irguió. Su movimiento fue ligero, pero preciso, demasiado fluido para alguien que nunca hubiera pisado un tatami. El aire cambió. Las conversaciones cesaron. Solo quedó el sonido de la respiración. «De acuerdo entonces», dijo Grant con una voz calma como el agua. «Antes de la tormenta. Pero cuando terminemos les pedirás disculpas a todos por convertir un lugar de disciplina en un circo». Tyler forzó una risa pero salió insegura. «Disculpas. El que va a pedirle disculpas al suelo serás tú cuando tu cara lo bese». Nadie en esa sala sabía que Grant Miller había sido una vez Grant el Fantasma Miller, 5 veces campeón mundial de MMA. Se había retirado en la cumbre de su carrera después del accidente que le costó la vida a su mejor amigo y compañero de sparring. Desde ese día había jurado no volver a pelear jamás. Pero algunos votos se rompen cuando se pisotea la dignidad. Si crees que la verdadera fuerza reside en la calma y el respeto propio, suscríbete ahora porque esta historia te hará replantearte qué significa realmente la fortaleza. Y entonces, cuando Grant pisó el tatami, todo el dojo contuvo el aliento. ¿Qué ocurre cuando el hombre al que el mundo olvidó decide no seguir en silencio, Tyler? Ajustó su cinturón negro con un gesto teatral, saboreando claramente cada segundo bajo el foco. «Reúnanse todos. Esta noche van a presenciar una demostración en vivo de por qué las artes marciales tienen rangos y jerarquía». Grant observó en silencio mientras 8 alumnos formaban un semicírculo alrededor del tatami. Algunos parecían ansiosos, otros incómodos. Una chica de pelo castaño recogido susurró algo a su compañera de entrenamiento que solo negó con la cabeza como diciendo: «No te metas». «Miren bien todos», continuó Tyler, con un tono impregnado de desprecio. «Este es el ejemplo perfecto de por qué cada quien debe conocer su lugar. Este dojo no es para... Bueno, ya se imaginan». Un dolor familiar ascendió en el pecho de Grant. No por las palabras de Tyler había oído cosas peores, sino por el tono, ese tono soberbio. Esa forma en que algunos usan el poder para hacer sentir pequeños a los demás.
22 años atrás en Las Vegas, había oído ese mismo tipo de frases. ¿Quién se cree que es este paleto de campo? Aquella noche la presión de las burlas lo carcomió. Y solo una semana después, el terrible accidente con Jack Morrison se llevó la vida de su amigo más cercano. Sensei Tyler, habló suavemente la chica de pelo castaño rompiendo la tensión. Quizá deberíamos continuar con nuestra clase normal. Se está haciendo tarde. Megan O'Reilly, cortó Tyler con la voz afilada como una hoja. Estás cuestionando mis métodos de enseñanza. Siéntate y observa con atención. Aprenderás más en los próximos 5 minutos que en un mes de práctica. Grant notó lo deliberado que Tyler había sido, al pronunciar su nombre completo, una pequeña demostración de autoridad. También vio el miedo en sus ojos, el mismo miedo que él había visto en su propio reflejo, 20 años atrás, cuando despertaba en medio de una pesadilla. Aquel accidente todavía lo perseguía una serie de golpes demasiado rápidos, demasiado fuertes. Jack cayó su cabeza, golpeó el tatami con un ruido sordo como si el destino se partiera en dos. La investigación lo llamó accidente, pero Grant conocía la verdad. Había perdido el control. Había dejado que el desprecio del público alimentara sus puños, y lo perdió todo. Bien entonces, señor conserje, se burló Tyler. ¿Por qué no le muestra a mis alumnos cómo mantener una postura defensiva básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien cuya especialidad es sostener una fregona? Las risas se esparcieron por la sala, pero Grant permaneció inmóvil. Cerró los ojos y en una sola respiración ya no estaba en Portland. Estaba de nuevo en Las Vegas bajo las luces cegadoras, rodeado de voces burlonas, momentos antes de la tragedia que cambió su vida para siempre. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? La voz de Tyler cortó el silencio mientras empezaba a rodear a Grant como un depredador que evalúa a su presa. ¿O planeas quedarte ahí parado como la lámpara de pie? ¿Que empujas todo el día? Entonces lo tocó un ligero empujón en el hombro inofensivo en apariencia, pero cargado de la arrogancia de un hombre que jamás había aprendido el significado de las consecuencias. Grant absorbió el empujón sin moverse ni un centímetro. Su postura estaba enraizada profundamente como raíces de roble, aferradas a la tierra. Y en ese instante Tyler sintió como si hubiera intentado empujar una pared. La sonrisa en su rostro vaciló. Interesante, murmuró Grant, suavemente casi para sí mismo. Hace mucho que nadie se atrevía a provocarme así. Su voz no era alta ni enojada, pero todo el ambiente cambió reemplazado por la calma aterradora de un hombre que ya había caminado por los valles más oscuros de la vida. Tyler no lo entendía. Todavía creía tener el control. ¿Lo oyeron, chicos?, dijo forzando una risa. ¿Cree que esto es interesante? ¿Por qué no le mostramos la diferencia entre pensar que sabes y realmente saber? Pero cada insulto, cada risa, solo despertaba algo más profundo dentro de Grant, la parte de él que había enterrado durante 20 años. No era rabia ni venganza, sino un recuerdo claro y firme de quién había sido. Cuando dejó de huir, Megan O'Reilly se quedó helada. Podía sentirlo el cambio en el aire. La forma en que el hombre se paraba, respiraba y se movía, irradiaba control y un poder silencioso que ella solo había visto en grabaciones antiguas de verdaderos maestros. «Última oportunidad, amigo mío», dijo Tyler ahora con un tono de impaciencia. «Acepta esta pequeña demostración como un hombre o llamaré a seguridad para que te saquen. Y sabes que también perderás tu trabajo». Grant abrió los ojos. Su mirada se fijó en la de Tyler. Y en ese instante un escalofrío recorrió la columna del instructor, como si hubiera invocado por error el nombre de una tormenta. «De acuerdo», dijo Grant lentamente con voz baja pero resonante. «Cuando terminemos quiero que les digas por qué convertiste un lugar de aprendizaje en un circo de humillación». Tyler forzó una risa temblorosa. «Explicar el que va a explicar serás tú cuando estés tirado en el tatami. Nadie». Sala lo sabía, pero durante 20 años, Grant no solo había estado huyendo de su pasado. Había estado aprendiendo a dominar su ira, forjándola en un arma de precisión y silencio. Cada insulto, cada empujón, solo alimentaba la tormenta que esperaba ser liberada. Y Tyler Rhodes estaba a punto de ser el primero, y quizás el último en sentir toda su fuerza.
Tyler ajustó su postura complacido con el silencio pesado que llenaba el dojo. 8 alumnos formaron un círculo perfecto alrededor del tatami. Algunos parecían ansiosos por ver la demostración. Otros no podían ocultar su incomodidad. Todos, anunció Tyler con teatralidad. Su voz retumbando, esta noche presenciarán una lección que vale más que 6 meses de entrenamiento. La diferencia entre quienes dedican su vida a las artes marciales y quienes solo friegan los suelos por donde caminan los verdaderos luchadores. Grant permaneció inmóvil en el centro del tatami, pero algo en su respiración había cambiado. Cerró los ojos por un momento y al abrirlos ya no estaba en Portland. En su mente estaba de vuelta en el Gimnasio Nacional de Entrenamiento en Las Vegas, 22 años atrás, la noche de la pelea del Campeonato Mundial contra Víctor el Demoledor Petrov. «Miren a ese chico de campo», había gritado alguien desde las gradas aquella vez. «Apuesto a que no aguanta 3 asaltos contra un verdadero luchador». Grant había ganado por nocaut técnico en el segundo asalto, pero aquella victoria le costó a su mejor amigo Jack Morrison, en un accidente de sparring solo una semana después. Presión, prejuicio y un solo momento de pérdida de control lo arruinaron todo. «Bueno, entonces, señor conserje», se burló Tyler, rodeando a Grant como un depredador. «¿Por qué no le muestra a mis alumnos cómo no sostener una postura defensiva? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo empuja una fregona?» Las risas recorrieron la sala, pero esta vez una voz se elevó por encima de las burlas. «Sensei Tyler». Todos se giraron. Megan O'Reilly, 22 años. Cinturón púrpura en Jiu-Jitsu y estudiante de posgrado en psicología deportiva, se mantenía erguida con la mirada firme. «¿Puedo preguntarle algo?». El dojo quedó en un silencio absoluto. Tyler se volvió hacia ella y entrecerrando los ojos, atrapado entre la sorpresa y la irritación. «Perdona, Megan, pero ¿quién está enseñando esta clase? ¿Tú o yo?». «Usted, sensei», respondió ella con calma. «Pero enseñar no incluye humillar a alguien y llamarlo instrucción». Varios alumnos intercambiaron miradas incómodas. Nadie había hablado jamás a Tyler de esa manera. «Humillar», bufó Tyler. «Esto no tiene nada que ver con humillación. Se trata de respeto y de saber cuál es tu lugar». Grant abrió los ojos. Algo en la forma en que Megan se mantenía en pie le recordó a Emma, su hermana menor. Tenía los mismos ojos, la misma valentía, siempre alzando la voz contra la injusticia incluso cuando dolía. Emma había muerto un año atrás, atropellada por un conductor ebrio, cuando regresaba de su turno en el hospital. Tenía solo 24 años. Otra pérdida, mientras él había elegido esconderse del mundo. Megan también cargaba sus propias cicatrices. Había perdido a su padre en un accidente similar. El hombre que le enseñó que la verdadera fuerza nunca se usa para intimidar a los débiles. Y hoy, al ver a Tyler abusar de su autoridad, ella no pudo quedarse callada. «Tal vez», dijo Tyler bajando la voz a un tono peligroso, «si no respetas mis métodos, deberías buscar otro lugar más acorde con tu filosofía». El aire se volvió denso, pero Megan se mantuvo firme. «Mi matrícula está pagada, sensei. Y creo que todos aquí merecen aprender en un ambiente basado en el respeto, no en la humillación». Grant sonrió levemente, no con desafío, sino con el alivio tranquilo de un hombre que acaba de recordar por qué había dejado de esconderse. Durante 20 años Grant había vivido con la culpa de 2 muertes que lo perseguían, la de Jack y la de Emma. 20 años de huir, de renunciar a la fama, de abandonarse a sí mismo. Pero al ver a Megan defender lo correcto, recordó quién solía ser. «Tyler», dijo Grant con voz baja pero firme. Toda la sala se volvió hacia él. «La chica tiene razón. Esto no es arte marcial. Esto es tú intentando sentirte importante, haciendo que otros se sientan pequeños». El rostro de Tyler se endureció. Se giró de golpe. «¿Te atreves a darme lecciones sobre artes marciales? Probablemente ni siquiera sepas lo que es un dojo». Grant dio un paso hacia adelante. Su postura cambió, los hombros abiertos, el centro de gravedad, bajo el equilibrio tan perfecto que cualquier ojo entrenado podía verlo al instante, una guardia impecable. «En realidad», dijo Grant en voz baja, «sé exactamente lo que es un dojo.
Y también sé que este dejó de serlo hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Tyler. Algo en la respiración del hombre, en la forma en que se erguía, despertó un instinto primitivo, una advertencia para detenerse. Pero el orgullo ahogó la razón. Suficiente, gruñó Tyler, adoptando una postura de combate. Déjame mostrarte lo que significa respeto. Megan observaba dividida entre el miedo y la admiración. La manera en que Grant se movía, la contención en cada gesto, el ritmo de su respiración, todo era demasiado deliberado, demasiado preciso. En ese momento comprendió que no era un conserje cualquiera. Grant cerró los ojos y respiró profundamente. 22 años de memoria muscular inundaron su cuerpo. Cada golpe, cada victoria, cada lección grabada en sus huesos. Cuando los abrió de nuevo, Tyler Rhodes ya no tenía frente a sí a un conserje. Tenía frente a Grant el Fantasma Miller, 5 veces campeón mundial de MMA. Última oportunidad para disculparte, dijo Grant con calma, su voz estable pero autoritaria. Con ella, con tus alumnos y contigo mismo. Tyler rió, pero el sonido tembló. Disculparme. El que va a disculparse serás tú cuando estés en el suelo. No se dio cuenta de que Grant ya lo había leído como un libro abierto, la guardia alta a los hombros, que delataban cada movimiento, el pie trasero inestable. 22 años lejos del ring. No podían borrar los instintos que lo habían hecho campeón mundial. Megan notó que varios alumnos daban discretos pasos atrás, como si sintieran la tormenta a punto de estallar. El aire se volvió pesado, eléctrico, como un rayo esperando caer. Grant permaneció inmóvil, los ojos serenos, una leve sonrisa cruzando sus labios. No era ira ni venganza, sino la tranquila determinación de un hombre que finalmente había encontrado una razón para romper su silencio de 20 años. Y cuando dio su primer medio paso hacia adelante, todos en la sala comprendieron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El dojo de Rhodes City cayó en un silencio asfixiante. Todas las miradas se clavaron en los dos hombres en el centro del tatami, uno con un cinturón negro rígido en una postura ensayada de falsa confianza, y el otro que minutos antes sostenía una fregona, ahora erguido, hombros relajados, ojos encendidos con una calma inquebrantable. Tyler ajustó su cinturón negro, sus movimientos lentos, casi rituales. Necesitaba ese momento, necesitaba esa sensación de poder, para ocultar la inquietud que se arrastraba dentro de él. Todos concéntrense, ordenó Tyler, esforzándose por sonar con autoridad solemne. Lo que están a punto de ver no es una sesión cualquiera. Es una lección sobre jerarquía, sobre por qué personas como nosotros pasamos años ganando este cinturón negro. Dio una palmada sobre el cinturón. El sonido resonó en el silencio. Grant observó a Tyler con los ojos de un hombre que ya había visto demasiado. Lo reconoció de inmediato. Eso no era verdadera confianza. Era una máscara. Una máscara que él mismo había usado 20 años atrás, cuando por dentro se estaba rompiendo, pero debía parecer invencible por fuera. Tyler, dijo Grant suavemente, sin tono amenazante. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? No era un desafío, era una advertencia. Una última vez. Pero Tyler había ido demasiado lejos como para retroceder. La gente observaba. Si se echaba atrás ahora, perdería toda credibilidad. «¿No es que quiera hacerlo?», respondió Tyler. Su voz un tono más alto, delatando los nervios. «Necesito hacerlo para que mis alumnos comprendan que el respeto no es opcional». Algunos estudiantes intercambiaron miradas incómodas. Cole Turner, cinturón marrón de 28 años, negó levemente con la cabeza. Llevaba 3 años entrenando con Tyler, y nunca lo había visto así desesperado, necesitando probar algo. Megan O'Reilly sacó su teléfono no para grabar, sino para tomar notas. Era material valioso para su tesis sobre el abuso de autoridad. Sin embargo, algo en la forma en que el conserje se mantenía en pie la inquietaba, como si estuvieran a punto de presenciar algo mucho más allá de una simple confrontación. «¿Sabes?», continuó Tyler, comenzando a rodear a Grant como un luchador experimentado. «Pasé 8 años ganando este cinturón. 8 años de entrenamiento diario, lesiones, derrotas. ¿Y tú? ¿Cuántos años has pasado empujando una fregona?» Grant no respondió. Simplemente permaneció allí.
Pero algo en su silencio volvió la atmósfera más pesada. Nina Morales, la estudiante más joven con 19 años, susurró a su amiga. No me siento bien. Es como si algo malo estuviera por pasar. Cállate, respondió su amiga. El sensei sabe lo que hace. Pero Sarah Kim no estaba tan segura. Había estudiado 1 año de psicología en la universidad, y una de las primeras lecciones era que las personas realmente peligrosas nunca necesitan amenazar. Simplemente están presentes. Y aquel conserje estaba presente de una manera que hacía que la sala se sintiera más pequeña. Tyler adoptó su postura de combate favorita, la misma que había usado para intimidar a cientos de principiantes, pies al ancho de los hombros, puños a la altura del pecho, el peso inclinado hacia adelante. La postura clásica de alguien acostumbrado a golpear en entornos controlados contra oponentes predecibles. Esta postura, dijo Tyler, intentando sonar seguro, ha hecho huir a muchos novatos. Pero incluso mientras hablaba supo cuán vacías sonaban sus palabras. Porque el hombre con sombrero que tenía enfrente no era un novato y no tenía miedo. Grant Miller seguía sin moverse. Se mantenía como una estatua, el cuello levemente inclinado, la mirada firme, sin miedo ni prisa por ponerse en guardia, solo observando. Y mientras observaba, lo veía todo la guardia alta que dejaba expuestas las costillas de Tyler, la base inestable que arruinaba su equilibrio. Los hombros tensos que telegraficaban cada movimiento, antes de comenzar el peso demasiado adelantado. Bastaría un leve tirón para derribarlo, las rodillas poco flexionadas, los puños cerrados con exceso de fuerza, desperdiciando energía antes del golpe. 20 años fuera del circuito, pero los ojos de Grant seguían analizando como rayos X. ¿Sabes qué es interesante, Tyler?, dijo Grant finalmente con la naturalidad de quien comenta el clima. Durante 20 años he intentado olvidar todo. Cómo moverme, cómo respirar, cómo leer a un oponente. Pensé que si lo olvidaba estaría más seguro. Las personas a mi alrededor estarían más seguras. Tyler frunció el ceño sin comprender. Pero resulta, continuó Grant con una triste sonrisa en los labios, que hay cosas que no se pueden olvidar. Viven en los músculos, en los huesos, en la manera en que late tu corazón cuando el peligro está frente a ti. ¿Y qué ves ahora?, preguntó Tyler con la voz un poco inestable. Veo que tienes miedo, respondió Grant con simplicidad. No miedo de mí, miedo de no ser suficiente. Miedo de que incluso con un cinturón negro sigas siendo el chico que siente que tiene que demostrar algo. Las palabras se deslizaron en el corazón de Tyler como un cuchillo. Porque eran ciertas, completamente ciertas. Las luces de neón bañaban el suelo pulido. La respiración de Tyler se volvió entrecortada. Grant seguía ligero y sereno como el viento que roza una ventana. Podía sentir la energía dispersa de su oponente. Megan los observaba a ambos, y empezó a ver no con los ojos, sino con la intuición de quien estudia la dinámica humana en el deporte. Tyler luchaba contra sí mismo, contra su padre, contra su pasado, contra todas las voces que le decían que no era suficiente. Y Grant luchaba contra el fantasma de un amigo que había muerto 20 años atrás. Aquello no era una pelea entre dos hombres. Era una pelea entre el pasado y el presente. «¿Sigues esperando?», intentó burlarse Tyler, rebotando sobre las puntas de los pies. «¿O planeas quedarte ahí parado como una lámpara de pie?». Grant hizo lo inesperado. Se movió en silencio. Solo un pequeño ajuste de pie, una leve bajada del centro de gravedad, los hombros relajándose hasta formar una línea perfectamente horizontal. Pero para cualquiera que supiera observar, fue una transformación instantánea y aterradora. De un hombre común, Grant Miller, se convirtió en Grant el Fantasma Miller, 5 veces campeón mundial de MMA. Algunos alumnos tragaron saliva. Megan O'Reilly fue la primera en comprender la magnitud de ese cambio. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había visto cientos de horas de grabaciones de los grandes maestros. Aquello no era un reflejo instintivo. Era sensibilidad de combate perfeccionada tras miles de horas al borde, entre la vida y la muerte. Había visto cómo Muhammad Ali se movía, cómo Bruce Lee rompía el ritmo, cómo Anderson Silva desconcertaba a sus oponentes,
y ahora estaba viendo lo mismo justo frente a ella. No, susurró la mano temblándole mientras sacaba el teléfono. No es un hombre común. A su lado, Cole Turner la miró. ¿Qué dijiste, Mira? Su postura respondió, Megan su voz una mezcla de miedo y fascinación. Centro de gravedad perfecto, hombros relajados pero listos, los ojos sin fijarse en un solo punto. Está leyendo todo el cuerpo. Esto es un luchador de nivel maestro. Imposible, negó Cole, moviendo la cabeza. Es solo un conserje. Pero detrás de ellos, Nina Morales ya estaba escribiendo en su teléfono. Había algo en el rostro del hombre, algo familiar. Interesante, murmuró Tyler intentando ocultar su confusión. Por primera vez en años, su confianza vaciló. En la forma en que Grant ocupaba el espacio despertó en Tyler su instinto más profundo de preservación, uno que nunca había necesitado dentro de ese dojo seguro. Grant dio un solo paso, un movimiento mínimo, apenas un pie. Tyler retrocedió por instinto. El movimiento fue tan inconsciente, tan primario, que varios estudiantes levantaron la vista sorprendidos. Un cinturón negro retrocediendo ante un conserje. No era normal. Está asustado, murmuró un alumno. El susurro fue pequeño, pero en el silencio del dojo Tyler lo oyó claramente. La sangre le subió al rostro. No podía dejar que lo vieran retroceder. No podía perder el respeto de su clase. Había construido esa reputación durante años. No podía dejar que se derrumbara por culpa de un conserje. ¿Problemas?, preguntó Grant con suavidad, su voz baja pero imponente. La sala se quedó inmóvil al instante. No era un tono alto, ni amenazante, solo la confianza absoluta de un hombre que había estado en las arenas más grandes del mundo y nunca había retrocedido ante el miedo. Tyler forzó una sonrisa que parecía más una mueca. Ningún problema, solo admirando tu postura. ¿Te enseñaron eso en YouTube? La frase estaba destinada a ser sarcástica, pero nadie rió. La tensión se había vuelto tan espesa que parecía cortarse con un cuchillo. En realidad, dijo Grant lentamente con el tono de un maestro explicándole algo a su alumno sin irritación ni ira, entrené en el National Training Hall de Las Vegas. ¿Lo has oído nombrar, Tyler?, frunció el ceño. El nombre le sonaba familiar, como un recuerdo borroso de algún artículo que había leído, pero su cerebro aún no conectaba las piezas. Las Vegas, preguntó, perdiendo un poco de confianza. ¿Qué es eso, un seminario de fin de semana? Algunos alumnos se miraron entre sí. Cole Turner frunció el ceño. También había oído ese nombre en algún sitio. Megan no pudo resistir más. Las manos le temblaban mientras tecleaba con rapidez. Las Vegas National Gym, Martial Arts. La pantalla se iluminó. Primera línea, Las Vegas National Gym, donde nacen los campeones. Segunda línea, campo de entrenamiento de 15 campeones mundiales de MMA. Tercera línea, hogar de leyendas entre ellas. Su corazón se detuvo por un instante. No era un gimnasio cualquiera. Era un santuario donde solo los mejores del mundo entrenaban, donde una hora privada con un entrenador podía costar miles de dólares. Levantó la vista, los ojos abiertos de asombro y emoción, y susurró, «Oh, Dios mío». Entrenó allí, pero no fue suficiente. Necesitaba saber quién era ese hombre. Sus dedos volaron otra vez sobre la pantalla. Grant Miller Fighter, Las Vegas. La pantalla explotó con cientos de resultados, y allí, en la primera línea, estaba un rostro más joven por 20 años, pero inconfundible, el hombre que estaba frente a ella. Grant the Phantom Miller. 5 veces campeón mundial invicto de MMA. Megan sintió que la sala giraba. Tyler, dijo Grant manteniendo la calma, su tono inmutable, aunque sabía que la verdad estaba a punto de revelarse. Última oportunidad. Pide disculpas a Megan por silenciarla. Pide disculpas a tus alumnos por convertir este lugar en un circo. Y lo más importante, discúlpate contigo mismo por haberte convertido en el tipo de hombre que las artes marciales nos enseñan a no ser. La oferta de misericordia flotó en el aire denso como humo. Tyler podía elegir la humildad en ese momento.
Podía admitir que había cruzado una línea y conservar un mínimo de dignidad. Pero el orgullo, ese mismo orgullo que lo había alimentado durante años de inseguridad, no se lo permitió. Atacó. El primer golpe fue técnicamente perfecto. Un jab rápido y preciso, ejecutado exactamente como en los manuales. Le había funcionado con el 99% de las personas con las que había practicado en todos esos años. Grant Miller no estaba dentro de ese 99%. Lo que ocurrió fue tan rápido y tan fluido que la mitad de la sala no alcanzó a procesarlo. Grant simplemente no estaba donde el puño de Tyler había sido dirigido. Su cuerpo se deslizó a un lado como agua entre las piedras. Ningún movimiento desperdiciado. Ni un milímetro de más. La cabeza giró a la izquierda exactamente 15 grados. El hombro derecho rotó trazando una diagonal perfecta. Las caderas dibujaron un arco invisible. Tyler perdió el ritmo. Su brazo se extendió al vacío. Su golpe solo golpeó aire. Y por las leyes del impulso, su propio cuerpo se proyectó hacia adelante desbalanceado por su propia fuerza. Buen intento, observó Grant con suavidad, ya reequilibrado en una nueva posición. Ni demasiado cerca ni demasiado lejos, exactamente a la distancia necesaria para controlar. Técnica limpia, velocidad adecuada, pero avisaste el golpe con el hombro derecho. Se eleva unos 2 centímetros antes de lanzar. Tyler giró bruscamente buscando ubicarlo. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo? ¿Cómo podía moverse alguien tan rápido y sin hacer ruido? Suerte de principiante, murmuró más, para convencerse a sí mismo que para responderle a Grant. El segundo ataque llegó más rápido, más agresivo. Jab gancho, directo. Era su combinación favorita, una secuencia que había practicado miles de veces, que le había servido para terminar innumerables combates y deslumbrar a los novatos. Y otra vez Grant no estaba ahí. Esta vez Megan sí pudo seguirlo, no porque Grant se moviera más lento, sino porque ya sabía dónde mirar. Grant se agachó apenas unos centímetros, dejando que el jab rozara la coronilla de su cabeza a menos de 1 centímetro. El aire del golpe le acarició el cabello. El golpe recto buscó su objetivo, pero Grant se inclinó hacia atrás en una curva imposible, una que solo quienes poseen una flexibilidad extraordinaria pueden lograr. Su columna se dobló como bambú en el viento. Y cuando Tyler lanzó el gancho con todo lo que le quedaba a Grant, retrocedió exactamente medio paso, una economía absoluta de movimiento, de modo que el guante pasó por debajo de su barbilla a 1 milímetro. Si alguien hubiera tenido una cámara en cámara lenta, el espacio entre el guante de Tyler y la mandíbula de Grant no habría sido más grueso que una hoja de papel. Interesante combinación, comentó Grant, con la respiración perfectamente pareja, como si hubiera estado de pie sin moverse. Funciona con un objetivo inmóvil, pero después del gancho, todo tu lado izquierdo queda abierto. En una pelea real, ahí es cuando el oponente la termina. El sudor perlaba las sienes de Tyler. Su camiseta se pegaba al cuerpo empapada pese a que solo había lanzado 2 secuencias. Su respiración se volvió pesada e irregular. No era normal. Había lanzado miles de golpes en su vida, en entrenamientos, en combates, en demostraciones. Y sin embargo ahora no podía tocar a un hombre al que había tomado por un aficionado. «Deja de bailar. Pelea», gritó Tyler, con la frustración y el pánico entrelazándose en su voz. Se abalanzó aún más descontrolado. Puñetazos, patadas, codos. Todo lo que sabía. Pero cada ataque encontró solo aire. Y los estudiantes empezaron a verlo. Esto no era suerte. Era fiada ni habilidad en un nivel completamente distinto. La tercera embestida de Tyler, una mezcla desesperada de golpes, patadas y barridos, cortaba el vacío como si atacara a un fantasma. Cada golpe lo desequilibraba más. Su ritmo se rompió. Su respiración se volvió errática. El sudor le ardía en los ojos, nublándole la vista. Entonces, de repente, cuando un instante de claridad parpadeó en su mente, Tyler se dio cuenta de algo aterrador. Grant estaba muy cerca. Justo frente a él. Tan cerca que podría ver cada detalle en su rostro. «¿Tú?» ¿Cómo jadeó Tyler, el pecho subiendo y bajando con fuerza? El sudor salpicaba el tatami.
Había perdido por completo la distancia, uno de los principios más básicos del combate. ¿Cómo había logrado Grant acercarse sin que él se diera cuenta? Tyler, dijo Grant con suavidad, su tono tan calmado como al principio, sin el menor rastro de fatiga. Estaba a la distancia justa de un brazo sin amenazar, simplemente presente. ¿Quieres saber la diferencia entre aprender a golpear en un dojo seguro y aprender en arenas profesionales, donde un solo error puede ser el final? Tyler no pudo responder. Le ardían los pulmones, le temblaban las piernas. Antes de que pudiera reaccionar, Grant hizo algo que desafió todo sentido de la física. Sin tensión visible, sin rotación de cadera, sin echar el brazo atrás para cargar fuerza, sin agresividad ni ira. Grant simplemente colocó la palma de su mano derecha sobre el pecho de Tyler. Un toque suave, casi tierno, como si comprobara si el corazón del hombre latía. Y Tyler voló. No fue empujado ni tropezó. Voló como si una ola invisible lo hubiera lanzado hacia atrás. Sus pies se despegaron del suelo. Su cuerpo quedó suspendido un instante imposible en el aire. El tiempo pareció ralentizarse. Luego la gravedad lo reclamó. Tyler salió despedido casi 2 metros. Una distancia absurda para un toque tan ligero, y cayó de espaldas con un golpe seco que hizo que toda la sala contuviera la respiración al unísono. El sonido resonó en un silencio absoluto. No hubo risas, ni vítores, ni aplausos. Solo el silencio horrorizado de quienes acababan de presenciar algo más allá de su comprensión de las artes marciales. Cole Turner se quedó con la boca abierta, incapaz de creer lo que acababa de ver. Nina Morales se aferró a la manga de su amiga, los ojos abiertos de par en par. Otro estudiante susurró: ¿Qué acaba de pasar, Tyler? Permaneció inmóvil unos segundos, tal vez 3, aunque se sintieron como un minuto. Sus ojos se clavaron en el neón brillante del techo mientras intentaba procesar lo que le había sucedido al cuerpo. Sin dolor. Esa era la parte más extraña. Solo había sentido una fuerza irresistible, como si una ola gigante lo hubiera derribado. Como si un viento poderoso lo hubiera lanzado lejos, como si cada gramo de fuerza en su cuerpo hubiera sido neutralizado por un principio físico que no comprendía. Eso es imposible, balbuceó Tyler con la voz temblorosa. Intentó incorporarse, pero sus piernas eran gelatina, incapaces de responderle. Megan O'Reilly permanecía atónita, el teléfono temblando en su mano. En 2 años de investigación en psicología del deporte, después de analizar cientos de horas de videos de combates y leer docenas de estudios sobre biomecánica del movimiento, nunca había visto ni siquiera en grabaciones una demostración tan pura de poder controlado. Sin brutalidad, sin ira, sin alarde. Solo la aplicación clínica y perfecta de una técnica de la que solo había leído en antiguos textos de artes marciales, lo que algunos llaman energía interna, o fajín en los sistemas chinos. Pero esto no era un mito. Estaba ocurriendo ante sus ojos. En realidad, dijo Grant con voz serena, avanzando un paso y ofreciéndole la mano a Tyler para ayudarlo a levantarse, un gesto de respeto después de derribarlo. Es bastante simple cuando entiendes el apalancamiento, el tiempo preciso, y cómo transmitir la energía desde el suelo a través de todo el cuerpo. Principios que aprendí y perfeccioné durante mis 22 años de carrera profesional. 22 años profesional. Esas palabras flotaron en el aire. Tyler apartó la mano intentando ponerse de pie por su cuenta. Un último intento de conservar un poco de orgullo, pero sus piernas seguían temblando, las rodillas cediendo. Tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. 22 años profesional, repitió Tyler aturdido y horrorizado. En que Megan no pudo seguir callada. Dio un paso adelante con el teléfono levantado para que todos pudieran verlo. Su voz temblaba casi reverente. Sensei Tyler, no entiendes quién es él, ¿verdad? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Tyler la observó, el rostro aún pálido. En la pantalla de Megan, decenas, no cientos de artículos, fotos y videos llenaban los resultados de búsqueda. Todos hablaban de un solo hombre. Grant. El fantasma Miller, leyó Megan en voz alta con la voz quebrada entre miedo y asombro. Apodado el fantasma.
5 veces consecutivas campeón mundial de artes marciales mixtas de 2001 a 2005. Considerado uno de los luchadores más técnicos y más difíciles de golpear en la historia del MMA. Récord profesional. 47 combates, 47 victorias. 0 derrotas, 0 empates. Se retiró inesperadamente a los 29 años en la cima de su carrera. Se detuvo, la voz se le quebró mientras seguía leyendo. Después de un trágico accidente de entrenamiento que cobró la vida de Jack Morrison, su compañero de sparring, y mejor amigo Miller, nunca volvió a subir al ring. La sala estalló en silencio, no con ruido, sino con pura realización, con shock, con asombro absoluto. El rostro de Tyler pasó de pálido a blanco como el papel. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Acababa de desafiar a una leyenda viviente. Había intentado humillar públicamente a un hombre cuyo simple golpe podría haberlo mandado al hospital. Peor aún, ese hombre ni siquiera necesitó golpearlo. Un toque suave había bastado para mostrarle exactamente su lugar. 5 veces campeón mundial, balbuceó Tyler, como un niño que acaba de descubrir que Santa Claus existe. Excepto que este Santa Claus podría aplastarlo con un dedo meñique. 47 peleas invicto, susurró. Grant asintió en silencio, sin orgullo ni alarde, solo como quien enuncia un hecho. Me retiré a los 29 años, dijo, su voz cargada de una profunda tristeza. Desde entonces he hecho cualquier trabajo que pudiera encontrar. Limpieza, mantenimiento, jardinería. Reparaciones. Trabajos simples. Una vida simple. Sin reflectores, sin cámaras. Sin necesidad de probarle nada a nadie. Y lo más importante, sin ring. ¿Por qué?, preguntó Nina Morales en voz baja, con la curiosidad ingenua de sus 19 años. ¿Por qué renunciaste a todo? Grant miró a la joven, y en sus ojos había un dolor que 20 años no habían logrado borrar. Porque maté a mi mejor amigo, dijo con total franqueza. Jack Morrison. Tenía 22 años. Estábamos entrenando. Perdí el control, y él nunca despertó. El silencio cayó como un peso sobre todos. Después de eso, continuó Grant, comprendí que la fuerza sin control es el arma más peligrosa, y si no podía confiar en mí mismo era mejor no usarla. Así que desaparecí. Durante 20 años no golpeé a nadie, ni siquiera en defensa propia. Miró a Tyler. Hasta esta noche. El cambio en Tyler Rhodes ocurrió ante los ojos de todos. Doloroso. Innegable. El hombre arrogante desapareció. El que siempre hablaba alto, el que siempre necesitaba demostrar algo, el que se apoyaba en sus alumnos para sentirse importante. Todo eso se disolvió. En su lugar se alzaba alguien que acababa de vislumbrar la magnitud total de su propia ignorancia, de su pequeña y mezquina arrogancia. Yo no lo sabía, susurró Tyler, la voz quebrada. Si hubieras sabido quién eras. Si lo hubieras sabido, me habrías tratado con respeto. Interrumpió Grant, aún con suavidad, pero con palabras tan precisas como el bisturí de un cirujano. Está bien. Pero la verdadera pregunta es, ¿habrías tratado igual a otro conserje? ¿A otro trabajador sin un campeonato que lo defendiera? ¿A un estudiante nuevo que no se atreve a responderte? Esa pregunta lo atravesó más profundamente que cualquier golpe físico, porque Grant había tocado la raíz del problema. No era ignorancia, ni malentendido, era arrogancia. La creencia de que uno tiene derecho a menospreciar a otros por su estatus, sus títulos o su trabajo. Tyler cayó de rodillas en medio del tatami. Incapaz de mantenerse en pie, no porque su cuerpo estuviera débil, sino porque su espíritu se había derrumbado. Y en ese silencio, todos los alumnos vieron algo que jamás olvidarían, una lección de que la verdadera fuerza no proviene de derrotar a un oponente, sino de saber cuándo no es necesario golpear. Megan dio un paso al frente, su voz firme pero respetuosa. Sensei Tyler dijo, durante los últimos 2 años, he entrenado en esta academia por respeto a su experiencia. Pero lo que presencié hoy no es enseñanza. Es acoso disfrazado de instrucción. Un murmullo recorrió la sala. Algunos alumnos asintieron. Otros bajaron la mirada con remordimiento en los ojos. La verdad sobre Grant
Una leyenda de las artes marciales oculta bajo una camisa de conserje había cambiado por completo la manera en que todos veían la situación. Tyler respiró hondo, su voz cargada de vergüenza. Grant, lo siento. De verdad lo siento. A ti, a Megan, a todos los presentes. No tengo excusa para lo que hice. Grant asintió. Sin juicio, sin sarcasmo. Solo con la serenidad de quien ha aprendido demasiado de sus propios errores. Gracias, Tyler, dijo con calma. Pero una disculpa es solo el primer paso. La pregunta es, ¿qué harás diferente a partir de ahora? Tyler miró a su alrededor. Los rostros que antes lo admiraban, ahora lo observaban con una mezcla de decepción y reflexión. Tragó saliva. «Cambiaré», respondió despacio. «Me tomará tiempo, pero cambiaré». En ese momento Megan volvió a hablar, su voz clara y firme. «Señor Miller, ¿ha considerado volver a enseñar? Porque creo que todos nosotros podríamos aprender mucho más de alguien que entiende que la verdadera fuerza viene acompañada de responsabilidad». Grant sonrió. La primera sonrisa de la noche, lenta, genuina, luminosa, como si liberara algo que llevaba demasiado tiempo guardado en el corazón. Pero en lugar de responder enseguida bajó la voz. Antes de hablar del futuro dijo, «Todos deben saber por qué me alejé de todo hace 20 años». Nadie dijo una palabra. Todos se sentaron en silencio. El aire del dojo se volvió denso como si comprendieran que lo que estaban a punto de oír lo cambiaría todo. Grant respiró hondo. Su voz se volvió más lenta con el tono de un hombre que retrocede en el tiempo. «Mi nombre es Grant Miller. Nací en un pequeño pueblo llamado Bend, en Oregón. Mi padre era agricultor, mi madre enfermera. No éramos ricos, pero nos teníamos los unos a los otros». Se detuvo un momento como si volviera a ver los viejos campos y la sonrisa de su madre en la ventana. Cuando tenía 15 años, un entrenador de MMA llamado Marcus Reeves llegó al pueblo. Vio algo en mí, un instinto natural lo llamó. Me entrenó gratis todos los días después de clases. A los 18 era campeón estatal. A los 20 profesional. A los 22 campeón mundial. Megan permanecía en silencio tomando notas, ya no como estudiante de investigación, sino como alguien que escuchaba una confesión. Grant continuó. Pero había un problema. Cada vez que ganaba la gente decía que era suerte, que no lo merecía, que no pertenecía a su mundo. No por mi raza soy blanco, sino porque no venía de un gran gimnasio, no tenía conexiones ni dinero. Su voz se volvió más grave, y poco a poco esas palabras me fueron comiendo por dentro. Empecé a pelear para demostrar algo. A pelear con ira, ya no por amor al arte. Tyler escuchaba la mirada cada vez más pesada. Comprendía la presión, el orgullo herido, la necesidad de validación. Era su historia también. Después de ganar mi 5º cinturón, siguió Grant. Empecé a entrenar con Jack Morrison, mi mejor amigo en el mundo. Éramos como hermanos. Su voz tembló levemente. Aquel día era solo una práctica normal, pero llegué al gimnasio enfadado. Un reportero acababa de escribir que mi victoria fue suerte, que pronto se descubriría mi debilidad. Y cuando Jack y yo comenzamos a hacer sparring, perdí el control. Golpeé demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado furioso. Cerró los ojos y respiró hondo. Un golpe. Jack cayó. Su cabeza golpeó el tatami y nunca despertó. El dojo se sumió en un silencio absoluto. Algunos alumnos inclinaron la cabeza, los ojos enrojecidos. Dijeron que fue un accidente, pero yo sabía que fue mi culpa. Dejé que la ira me guiara, y mi mejor amigo pagó el precio. 3 días después me retiré. Entregué los cinturones, el dinero, todo. Desaparecí. Me juré a mí mismo que nunca volvería a pelear, que nunca dejaría que mis puños lastimaran a nadie más. Esbozó una sonrisa leve llena de tristeza. Y mantuve esa promesa durante 20 años. Trabajé como conserje en mantenimiento en cualquier cosa que pudiera encontrar. Trabajos simples, una vida simple, sin focos, sin cámaras, sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y lo más importante, sin ring. Ni siquiera mi hija sabía quién había sido su padre. Megan se secó una lágrima en silencio. Aquella historia no era solo sobre culpa,
sino sobre redención, sobre elegir vivir más pequeño para proteger al mundo de uno mismo. Pero hoy, dijo Grant mirando hacia Megan, vi a una joven que se levantó por lo que es correcto, que protegió a otros, que habló incluso cuando eso podía costarle algo. Sus ojos eran cálidos y brillantes como una luz que se encendía después de 20 años de oscuridad. Y comprendí que estaba equivocado. La fuerza no es el problema. El problema es cómo la usamos. Esconderla, temerla, evitarla. Eso no honra a Jack. Se volvió hacia Tyler. Si vuelvo a enseñar, enseñaré esto. La verdadera fuerza no está en hacer que otros se sientan pequeños. Está en ayudarlos a levantarse, en saber cuándo no hay que golpear. Las artes marciales no tratan de controlar a tu oponente, sino de controlarte a ti mismo. Tyler asintió lentamente. La sala estaba en silencio salvo por el largo suspiro de quienes por fin comprendían. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Y lo siento. No solo por hoy, sino por cada vez que usé mi posición para hacer sentir menos a alguien. Grant le puso una mano en el hombro no para imponer dominio, sino para compartir el peso. Todos hemos cometido errores, Tyler. La pregunta es si aprendemos de ellos. 3 meses después, la luz de la mañana inundaba las ventanas del Rose City Dojo, iluminando una escena muy distinta a la de aquella noche en que todo cambió. Grant Miller estaba frente a la clase ya no como conserje, sino como instructor. No llevaba cinturón de color en su uniforme, solo una tela blanca y simple. «Sensei, ¿por qué no lleva cinturón?», preguntó un joven alumno el primer día. «Porque un cinturón es solo tela», respondió Grant. «No te hace mejor luchador ni mejor persona. Lo que te hace mejor es la persona que eliges ser cada día». De los 8 estudiantes de aquella noche decisiva, la clase había crecido a 32. Por todo Portland, la gente hablaba de Sensei Grant. El hombre que había sido una leyenda lo perdió todo, y se encontró a sí mismo de nuevo enseñando. Pero esta no era una clase cualquiera de artes marciales. «Hoy», dijo Grant, «no comenzaremos con técnica. Vamos a ir a un lugar». Un autobús llevó a toda la clase al cementerio de Rose City, en las afueras de la ciudad. Grant los condujo hasta una tumba sencilla. Jack Morrison, en 1983-2005. Vivió para pelear y peleó para vivir. Grant se arrodilló y apoyó la mano sobre la lápida. «Este es Jack Morrison», dijo en voz baja, «mi mejor amigo, y murió por mi culpa». La clase guardó silencio mientras Grant contaba toda la historia. Sin omitir nada, la presión, la ira, el golpe, la muerte. «Me retiré al día siguiente», concluyó, «no porque tuviera miedo de perder, sino porque tenía miedo de ganar cuando no podía controlar mi fuerza. No se aprende artes marciales para golpear a la gente. Se aprende para controlarse a uno mismo». Al borde del grupo, Piper Miller, la hija de 10 años de Grant, escuchó por primera vez toda la verdad sobre su padre. Las lágrimas cayeron, pero su rostro brillaba con orgullo. En el dojo susurró: «Papá, estoy orgullosa de ti». Grant se arrodilló y la abrazó. «Yo también estoy orgulloso de ti, Piper». Esa misma tarde, Tyler Rhodes se sentó en el vestuario mirando su nuevo uniforme. Ya no era el dueño del gimnasio. Se lo había vendido a Grant por un precio simbólico y ahora trabajaba como asistente. La decisión no había sido fácil. Una semana después del incidente, había perdido a la mitad de sus alumnos. El video discreto que Megan había grabado se había difundido por internet. Un cinturón negro humillado por un conserje. Su reputación en la comunidad de artes marciales colapsó. Irónicamente, fue lo mejor que le había pasado. Durante esos 3 meses, Tyler había aprendido más que técnicas. Había aprendido humildad, respeto y a enseñar sin dominar. Lo más importante, comprendió que el valor no surge de hacer más pequeños a los demás, sino de ayudarlos a crecer. Tyler Grant llamó una voz desde la puerta. «Hay una nueva estudiante. Creo que querrás conocerla». En el vestíbulo estaba una chica de 15 años junto a su madre. La joven mantenía la mirada baja, tímida. «Esta es Emma», dijo la madre. «Está siendo acosada en la escuela. Esperamos que las artes marciales la ayuden a sentirse más segura». Tyler se vio a sí mismo 20 años atrás, torpe e inseguro, buscando un lugar donde sentirse digno.
Se agachó para quedar a su altura. Emma dijo con dulzura: «No puedo prometerte que las artes marciales te harán fuerte, pero sí puedo prometerte algo más importante que te enseñarán que la fuerza ya estaba dentro de ti». Emma levantó la vista con una chispa de esperanza en los ojos. «¿De verdad? ¿De verdad?», respondió Tyler con una sonrisa. «Y lo sé, porque alguien acaba de enseñármelo». 3 meses después del incidente, Grant estaba en su oficina, que ya no era el viejo armario de herramientas de antes. Las paredes estaban cubiertas de fotografías no de sus victorias, sino de sus alumnos, sus progresos, sus sonrisas, sus historias. Alguien llamó a la puerta. «Sensei Grant». «¿Puedo pasar?», era Megan O'Reilly. «Adelante, Megan». Ella dejó sobre el escritorio su tesis recién terminada. «Escribí sobre el abuso de poder en las artes marciales. Quería darle las gracias». Grant sonrió levemente. «A mí solo me defendí». Megan negó con la cabeza. «No, usted nos mostró que la verdadera fuerza no es la capacidad de herir a otros, sino la capacidad de contenerse». Hizo una pausa antes de continuar. «Hace 5 años perdí a mi padre en un accidente de coche, un conductor ebrio. Mi papá siempre me enseñó que la fuerza es para proteger, no para dañar. Aquella noche, cuando lo vi a usted mantener el control, aunque pudo haber lastimado a Tyler, pensé en él, y supe que todavía hay buena gente en el mundo». Los ojos de Grant se humedecieron. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Megan», dijo con voz temblorosa. «Y yo también lo estoy. Defendiste lo que es correcto aunque pudiera costarte. Eso es verdadero coraje». Esa noche Grant se sentó en la mesa de la cocina junto a Piper, ayudándola con la tarea, un ritual que repetían cada tarde desde hacía 3 meses. «Papá», preguntó Piper levantando la vista de su cuaderno. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, cariño. ¿Te arrepientes de haberlo dejado, de ser un gran luchador, y después dedicarte solo a limpiar?» Grant pensó unos segundos y luego asintió. «Durante 20 años me arrepentí. Pensé que había desperdiciado mi vida, que debería haber sido alguien importante, y en cambio no era nadie. Pero ahora lo entiendo. No era nadie. Soy tu papá. Soy el maestro de mis alumnos. Soy amigo de quienes me necesitan. Y eso vale más que cualquier cinturón». Piper lo abrazó con fuerza. «Para mí eres un campeón. El campeón número 1. 6 meses después el dojo estaba lleno. 50 alumnos de todas las edades y orígenes, ricos y humildes, seguros y tímidos, fuertes y frágiles. Grant salió al tatami sin cinturón, con el corazón lleno de experiencia. «Hoy quiero preguntarles algo», dijo. «¿Por qué entrenan para ser fuertes?» «Para defenderme». «Para ganar», respondieron algunos. Grant asintió. «Todo eso es cierto, pero la respuesta más verdadera es que entrenan para descubrir quiénes son en realidad. No el más fuerte ni el más rápido, sino la mejor versión de ustedes mismos. Esa que controla su poder, eleva a los demás y sabe cuándo golpear y cuándo apartarse. Esa es la lección que aprendí de la forma más dura, y espero que ustedes la aprendan sin pagar el precio que yo pagué». La clase guardó silencio y luego aplaudió. No con fuerza, sino con respeto, como si acabaran de encontrar algo que no sabían que buscaban. 1 año después, Grant se encontraba frente a la tumba de Jack Morrison. Iba todas las semanas, ya no por culpa, sino por gratitud. «Gracias, Jack», susurró. «Me enseñaste la lección más grande: la fuerza sin control es peligrosa. La fuerza controlada es un regalo. Estoy intentando vivir de una manera que te enorgullezca con cada alumno, con Piper, para que tu tragedia tenga sentido». Una brisa ligera recorrió el cementerio. Grant sonrió y caminó hacia el coche donde Piper lo esperaba. «¿Hablaste con el tío Jack?» «¿Papá?», preguntó ella. «Sí, cariño». «¿Y qué te dijo?» Grant miró hacia las tumbas. Luego sonrió a su hija. Dijo: «Sigue adelante. Haz que valga la pena. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Cuando la justicia no llega con un golpe, llega con una lección». Grant Miller demostró que la verdadera fuerza no está en derribar a un oponente, sino en levantarlo después de la caída.
Tyler Rhodes aprendió por las malas que el respeto no se exige, se gana. Megan O'Reilly mostró que el valor no es la ausencia de miedo, sino hablar aún cuando se tiene miedo. Si esta historia te conmovió, recuerda, no necesitas ser un campeón para marcar la diferencia. Solo necesitas el coraje de defender lo correcto, la humildad para reconocer tus errores y la generosidad de levantar a los demás. Esa es la clase de fuerza que cambia el mundo. Gracias por ver hasta el final. Si esta historia te tocó, suscríbete para no perderte los nuevos episodios cada semana. ¿Cuál fue tu momento favorito? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta para que el algoritmo sepa que quieres más historias de justicia y sanación. Si estás viendo desde alguna ciudad, comparte desde dónde nos acompañas. Me encantaría ver hasta dónde llega nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo episodio. Un secreto revelado por una disculpa tardía. Activa la campanita para recibir la notificación en cuanto salga el nuevo capítulo.